Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento les traigo uno de los problemas que me plantearon hace un tiempo y el cual me parece interesante y por eso lo coloco aquí en el canal para el disfrute de cada uno de ustedes. Se van a explicar dos resultados al siguiente problema, el cual explicaré brevemente. Descripción del problema. Sumar agrupando basado en los productos de la columna J. Tener en cuenta solo los tipos que no sean E. Veamos los datos. Si observamos en la parte izquierda, tenemos una serie de datos donde en su primera columna tenemos un tipo que tiene dos elementos, E y F. Tenemos otra columna que corresponden a productos llamados A hasta la letra D. Y tenemos consignados una serie de valores en columnas a partir de 5 meses. Es decir, tenemos 5 meses, los cuales pueden ir creciendo en algún momento si es que el usuario lo define. Y nuestro objetivo es convertir, dependiendo de los productos que se coloquen en esta tabla de la columna J, sumarizar agrupando esos criterios de producto en esta parte de acá. O sea, como lo pueden observar, tenemos, por ejemplo, para el producto A solamente una fila, para el producto B solamente una fila y así sucesivamente. Adicionalmente, esa suma que voy a tener que hacer por cada uno de los criterios de producto no deben corresponder al tipo E. Sería fácil pensar, de acuerdo a la consignación del problema, que entonces no tengamos en cuenta el producto E, sino el producto F, porque claramente no quiere el E y solamente hay dos productos. Pero lo que nos comenta el consultante claramente es que lo que desea es que no tenga en cuenta el producto E. Lo que nos lleva a pensar de forma intrínseca es que pueden haber más tipos de los que él consigna en el ejemplo presentado. Por lo tanto, entonces vamos a tener en cuenta que no sea el tipo E, más que sea el tipo F, como podría uno pensar lógicamente. Dicho esto, también debemos tener en cuenta lo siguiente. La idea es resolver con una sola fórmula que se derrame o se disgregue básicamente a partir de la celda gris y que obtenga el resultado correcto con tan solo una fórmula. Es decir, utilizaríamos técnicas Microsoft 365 para su desarrollo. Expliquemos un poco estos resultados. Por ejemplo, para el producto A, si ustedes observan acá, tenemos este resultado de 7. Expliquemos, por ejemplo, el del mes 1 y así entrarán en vigor los demás como tal en cuanto a su entendimiento. Es decir, vamos a verificar que el producto A corresponde a este de aquí, a este de acá y vamos a ver si encontramos otro, efectivamente acá. Observen esto, tenemos 3 productos A, pero nos dicen que no tenemos que tener en cuenta el tipo E. Por lo tanto, esta no va a tenerse en cuenta. Permítanme, la voy a marcar acá con rojito para que la quitemos del tema. Y observemos entonces que hay que tener en cuenta solamente estas dos filas y lo que hay que hacer es sumar agrupando esos valores. Es decir, me interesa que estas dos filas se sumen columna a columna para obtener este resultado. 3 más 4 es 7, 5 más 5 es 10, 5 más 3, 8 y así sucesivamente hasta los demás meses. Eso mismo hay que hacer con los demás productos. Por ejemplo, el producto B, vamos a hacerlo rápidamente. Ese sería el producto B. Vamos a verificarlo por acá. Tenemos este, tenemos este, tenemos este y tenemos este. ¿Cuáles productos son E? Pues este es E, no va. Este es E, no va. Y este es E, no va. Lo que quiere decir que solamente tenemos una sola columna, que se puede ver aquí en verde. Entonces, pues claramente el resultado será la misma fila, sin sumarse con absolutamente nada, porque solamente tenemos una fila. Así con cada uno de los productos que se consignen. En este caso tenemos 4 productos. El usuario, por ejemplo, me mandó los 4 productos consignados, pero puede que sean menos productos o más, dependiendo de la granularidad que tenga esta columna. Sin más preámbulos, entonces vamos a pasar desarrollando, explicando cada uno de los conceptos de forma detallada. La primera parte es determinar la función base que nos va a ayudar a resolver el problema. Y esa función corresponde a la famosísima función sumar si conjunto. Esta función, como su descripción lo dice,
suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Esta función tiene una particularidad, y es que si yo solamente quiero trabajar con un solo criterio, pues claramente va a funcionar, pero está diseñada para trabajar no solamente con uno, sino con más criterios. Entonces vamos a determinarlo y vamos a explicar cómo funciona, sobre todo en su parte matricial. En ese orden de ideas, como la tengo seleccionada, puedo presionar tabulación para autocompletar la fórmula, y como primer argumento, que es obligatorio, pide el rango de la suma. Para explicar lo que vamos a desarrollar, voy a seleccionar en primera forma el mes 1. Después veremos cómo involucrar los demás meses. Ese sería el rango que voy a sumar, punto y coma. El rango donde está el criterio 1, es decir, el criterio que corresponde a la parte de los productos, correspondería al rango de productos que tenemos acá. Esto es importante tener en cuenta de que el rango como tal, o los rangos que yo coloque tanto en rango de suma como en rango de criterios, deben de tener el mismo sentido y la misma dirección, como lo pueden observar acá. En este caso estoy hablando de dos rangos verticales sin ningún tipo de inconveniente, funciona muy bien. Y acá como criterio puedo establecer lo siguiente: si yo coloco solo un criterio para la función, entonces puedo cerrar paréntesis, la función sumar si conjuntos devolverá como resultado un solo elemento. En este caso, si yo presiono control enter, por ejemplo, obtendré la suma que corresponde a todos los productos A en cuanto a la columna mes 1 se refiere. Observamos que tenemos el número 12. Verifiquemos. 5 más 3 son 8, más 4 son 12. Ahora bien, si yo no quiero obtener solamente un resultado, y aquí es donde viene la parte brutal de la función, sino que quiero obtener más de un resultado de forma vertical o de forma horizontal, dependiendo de cómo lo necesite, la función, el argumento criterio dentro de la función es la que determina el sentido de los resultados. En otras palabras, si yo aquí coloco este rango vertical o simplemente hago clic en la parte superior de la tabla, que es una de las particularidades cuando yo selecciono una tabla, puedo verificar de que él coloca referencia estructurada llamando el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Vale la pena rescatar que aquí no estoy obligado a utilizar referencias estructuradas. Puedo colocar la misma referencia pero con referencias normales y de igual forma funcionará de forma dinámica. Pero aquí no tendremos necesidad de cambiar la referencia estructurada, así que trabajaré de forma normal y natural. Dicho esto, observen que tengo varios criterios consignados en la parte de criterio como tal. Tengo 4 elementos. Como tengo 4 elementos y esos 4 elementos están consignados de forma vertical, el resultado serán 4 elementos de forma vertical, donde cada elemento entra en una relación directa con cada uno de sus criterios. Me explico. Este número 12 corresponde directamente a la suma de los elementos que corresponden al producto A. Este 16 corresponde a los elementos o a la suma en el mes del producto B, y así sucesivamente cada elemento corresponde a cada uno de los productos que voy consignando dentro del criterio. Brutal. Teniendo en cuenta esto me va a ayudar muchísimo para poder determinar cuál es mi objetivo. Obviamente aquí nos falta colocar en el segundo rango el criterio que no corresponda a la letra E. Esto se puede lograr fácilmente y simplemente detectando un nuevo par donde el rango de criterios corresponde al tipo que tenemos en la izquierda y como criterio 2 pues simplemente colocando diferente de E. Aquí puedo colocar uno o varios criterios dependiendo necesite resolver. En este caso solamente tenemos una condición, así que no habrá ningún tipo de inconveniente. Coloco diferente de E, lo hago de esta forma, presiono Enter y observen que obtengo rápidamente los resultados que corresponden al mes 1 con las condiciones específicas que establecimos desde el principio del problema. Brutal. Ya tenemos nuestra primera parte. Ahora bien, aquí es donde viene lo maravilloso de Excel y lo maravilloso de las nuevas funciones matriciales que tenemos disponibles a partir de hace un tiempo. Las funciones lambda vinieron para quedarse y aquí podemos trabajar en algo que se denomina un apilamiento de forma continuada o de forma iterada hasta lograr un objetivo específico. Observemos. Necesito como tal no solamente calcular
directamente en su primer argumento el primer mes. Es decir, necesito consignar cada uno de los meses. Bastaría quizá para algunas personas comentar que esto sería tan sencillo como cambiar el rango de suma y seleccionar de una los 5 valores de suma. Pero si yo hago esto, inmediatamente se me generará un error valor. ¿Por qué? Porque como comenté en un principio, los rangos tanto de criterio como de suma deben tener el mismo sentido y adicionalmente la misma dimensión. Si esto no es así, la función devuelve error. Entonces necesitamos una técnica especializada que permita tomar un rango vertical por vez para que se vaya apilando de forma horizontal hasta llegar a obtener el resultado de los 5 meses. Para ello utilizaremos una función lambda como primera opción de resultado. Entonces lo haremos de la siguiente forma. Este rango lo dejaré simplemente como lo tenía, teniendo en cuenta solamente el rango desde D3 hasta D15. Voy a colocarlo en mayúsculas simplemente por notación visual. Recuerden que eso no tiene ningún tipo de problema. Voy a presionar Enter para que dé de nuevo el resultado correcto hasta allí. Y voy a utilizar una función que se denomina reduce. Esta función como tal reduce una matriz a un valor acumulado aplicando una función lambda a cada valor y devolviendo el valor total en el acumulador. Esto es brutal, es una función acumuladora. Al igual que la función scan, solamente que esta función reduce como tal me va a permitir obtener un solo resultado o en este caso una apilación entre varias matrices para obtener un mismo resultado. Ya lo veremos. Entonces abrimos paréntesis. Esta función me pide un valor inicial. Ese valor inicial por ahora lo vamos a dejar con comilla, comilla, es decir, vamos a colocar el primer valor como una cadena de texto vacía. Y como segundo valor él te pide un array. Ese es el array que él va a ir iterando, va a ir recorriendo como tal para llegar a obtener los resultados que necesitamos. En este caso vamos a utilizar una función denominada secuencia, la cual me dará un array desde el número 1 hasta el número 5. Y esto lo hago puesto que tengo 5 meses. Entonces voy a utilizar la función secuencia, donde simplemente colocaré, por ejemplo, la función columnas, donde referenciaré este rango en cuestión. Esto lo hago de forma dinámica para que se tenga en cuenta como tal lo que se necesita. Pero atentos, aquí yo necesito que el primer argumento filas no se tome en cuenta, es decir, yo puedo colocar aquí un punto y coma, porque yo lo que quiero es de que ese array de secuencia se haga de forma horizontal, no vertical. Por lo tanto, al omitir el primer argumento filas, él va a tener en cuenta como si fuera una sola fila. Y va a colocar la cantidad de columnas que estoy referenciando en el rango. Ahí pude haber colocado 5 de forma estática para el problema, pero lo quiero dejar dinámico para que ustedes lo puedan observar detenidamente. Cierro paréntesis del secuencia, voy a colocar aquí un punto y coma y aquí como tal me va a pedir una función que va a ser la función lambda. Pero permítanme para que ustedes observen que estoy devolviendo con la función secuencia un array horizontal desde 1 hasta 5. Simplemente hago clic en el argumento array y presiono F9. Observemos que me da efectivamente esa matriz, desde el número 1 hasta el número 5 de forma secuencial. Control Z para deshacer. En la parte derecha lo que voy a trabajar es la función lambda. Estas funciones como tal trabajan con la función lambda, que es la que interpreta cada uno de los resultados. Entonces voy a colocar aquí la función lambda y acá simplemente colocaré cada parámetro dependiendo de los dos que estoy colocando en el inicio. Él necesita un parámetro para el valor inicial y necesita un parámetro para el array que él va a recorrer. En ese orden de ideas normalmente los llamo valor inicial y los pongo en minúscula. Y el valor que él va a iterar, como va a ser en la parte de columnas, yo le pongo el valor de y. El nombre de los parámetros puede ser cualquier valor, no interesa cuál. Punto y coma. Y luego, a partir de los parámetros que está recibiendo a partir de la función reduce, entonces él va a determinar esto. Como tengo dos parámetros, tengo dos parámetros dentro de la función lambda. Es decir, convenientemente la i va a recibir este vacío
y esta y va a recibir el primer elemento del array que tengo acá en primera instancia. Y acá se hará lo que se denomina la operación en cada uno de los valores que necesito verificar. Como es una función acumuladora, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito inicialmente apilar de forma horizontal el valor inicial con el resultado que voy a obtener a partir de la función sumar si conjunto. Pero atentos, aquí es donde viene el truco. Termino de desarrollar la función y explico cómo funciona. En esta parte yo no necesito colocar ya el rango correspondiente que tenemos acá, sino que voy a poder calcularlo a partir de una función índice, donde podré seleccionar como matriz el rango completo, donde determinaré que me devuelva todas las filas, y eso lo logro dejando el argumento de fila sin colocarlo, es decir que puedo colocar un 0 o simplemente no colocar nada, es exactamente lo mismo. Y en el número de columna va a corresponder a la letra Y, que es la que va a recibir a partir de la función reduce. Esto va a ocasionar como tal de que esta Y vaya a iterar valor por valor. Ahora lo explicamos de forma adecuada. Me voy para acá, cerramos paréntesis del apilar, cerramos paréntesis del lambda, cerramos paréntesis del reduce. En este momento lo que estoy obteniendo es el resultado correcto. Ahora veremos cómo funciona. Voy a presionar Enter y observamos que obtengo el resultado correcto. Por ahora no nos preocupemos por estos errores, ahora voy a explicar el por qué sucede y vamos a entender cómo vamos a solucionar el problema, porque aquí lo tenemos prácticamente hecho. Expliquemos cómo funciona la función reduce. En primera instancia la función reduce tiene dos argumentos, valor inicial y un array. Este array que está acá es el que determina cuántas iteraciones va a tener esa función a la hora de resolverse. Como acá, si yo presiono F9 me doy cuenta que tenemos 5 elementos, la función reduce va a iterar 5 veces. Control Z. La función lambda lo que hace es recibir esos dos parámetros. He colocado como parámetros la letra I y la letra Y. La letra I inicialmente en su primera iteración va a recibir como tal el valor que yo ponga en este argumento. O sea que el primer valor que va a tener la letra I o el parámetro I de la función lambda es cadena de texto vacía. Y esta Y como tal va a recibir en su primera iteración el primer elemento del array que yo coloque acá. En otras palabras, como este array tiene los números desde el 1 al 5, el primer valor que va a obtener la Y es el valor de 1. Ahora bien, una vez tengamos en cuenta esto, o tenemos esto claro, la operación se hace después. Esta operación lo que está utilizando es un apilar H de forma inteligente, porque lo que le está diciendo es, oye, mira, necesito que me apiles horizontalmente, el valor de I, que en este caso es una cadena de texto vacía, con la operación que yo determine en la parte derecha. Esta operación lo que va a ocasionar es que en su primer argumento me devuelva el rango de suma que correspondería al mes 1, puesto que Y vale 1. Recuerden que esta construcción como tal lo que hace es, con la función índice, leer todo el rango, me devuelve todas las filas porque tenemos el argumento ignorado o simplemente hay un 0 allí porque no lo he puesto, y la Y tiene el número 1. Por lo tanto, esta parte que tenemos acá devolverá como tal el rango de suma del mes 1. Tenemos como criterio que siempre va a ser el rango C13-15. El primer criterio corresponderá directamente a los 4 valores de producto como lo vimos ahora, y el segundo rango o segundo par que determina la segunda condición que se debe cumplir es que este rango debe ser diferente de E. Por lo tanto, el primer resultado que obtendremos es la unión entre la cadena de texto vacía y esta operación que corresponderá a esta suma que tenemos acá, que es en este caso este rango que tenemos en el fondo. Esa sería la primera iteración que resuelve la función reduce. Ahora bien, como segunda parte es importantísimo entender cómo funciona la segunda iteración.
es decir, la iteración inmediatamente después al inicio. Cuando nosotros hemos terminado la operación, inmediatamente le asigna a la variable i en su segunda iteración al resultado obtenido por la primera iteración. Me explico, ya el valor de i ya no es cadena de texto vacía, es la unión entre estas dos matrices. La cadena de texto vacía que se ve aquí con unos nd es porque es un solo valor concatenado horizontalmente con 4 valores a la derecha. Entonces por eso tenemos estos NDs acá. Pero esto va a ser el resultado de i o el valor de i en su segunda iteración. Entonces este valor de i en su segunda iteración vale esto. Y el sumar si conjunto vendrá a ser la siguiente iteración correspondiente al siguiente resultado. Como y para esta segunda iteración valdría 2, entonces él calculará la segunda suma. Esa segunda suma corresponderá a este rango que tenemos acá. Por lo tanto, cuando apile, lo que hará es coger esta matriz inicial, que es el valor i, y lo apilará con este valor que corresponderá a el resultado obtenido para la segunda iteración. Lo que quiere decir que aquí en verde voy a mostrar el resultado final de la segunda iteración. Será la primera matriz unida con el resultado segundo, que viene siendo esta matriz que tenemos acá. Y así sucesivamente. Veamos otra iteración para que se entienda mejor. Para la tercera iteración, el i ya no correspondería al rango rojo, sino al rango verde. En otras palabras, permítame hagamos un escape. Este vendría siendo la iteración del tercer i. ¿Sí? Este vendría siendo el i en su tercera iteración, que se va a apilar con el resultado que nosotros obtenemos en la parte derecha, que viene siendo este rango que corresponde al tercer mes, porque y vale 3. Recuerden que corresponde al tercer elemento del array que tenemos en el segundo argumento del reduce. Por lo tanto, el resultado aquí vendría siendo, lo voy a colocar en morado, vendría siendo este de acá para la tercera iteración. Cuando termine entonces en cada una de las iteraciones, lo que lograremos es 5 iteraciones, donde las 5 iteraciones me dan como resultado, en este caso, voy a colocarlo azul, toda esta matriz que tenemos acá. Recuerden, la cantidad de iteraciones es determinada en esta función por la cantidad de elementos que tiene el segundo argumento de la función reduce. Dicho esto, ya tenemos el resultado correcto. Vamos a presionar Enter y vamos a generar un tratamiento de este rango. Y aquí voy a explicar un poco el por qué aparecen estos NDs. Voy a hacer esto. Si yo, por ejemplo, tengo una celda que es vacía, voy a colocar aquí igual cadena de texto vacía y voy a presionar Enter. Permítame, lo pinto de un color para que no se nos vaya a perder. Y acá yo tengo una matriz de unos. Y yo simplemente utilizo una función apilar, h, donde tengo en su primer elemento esta celda y donde tengo como segundo argumento este rango. Observen que a la hora de apilar voy a obtener este resultado. Una celda vacía unida horizontalmente con este rango que tenemos acá. Cuando hay dos matrices que no tienen la misma dimensión horizontalmente hablando, en este caso, porque tengo una matriz de 1 por 1 y una matriz de 4 por 1 y las estoy uniendo de forma horizontal, Excel las rellena con ND. Por eso aparecen estos ND que tenemos acá. Pero para que esto no suceda y a la hora de entender un poco a qué se viene el punto, en vez de esta cadena de texto vacía voy a seleccionar los valores del producto, para que la primera iteración en este primer rango no tengamos un ND, sino simplemente los productos que ha seleccionado cada persona a la hora de trabajar con este archivo. Entonces, si yo le presiono Enter, observen que obtengo este resultado, que es mucho mejor y mucho más entendible para poder determinar cuál es el resultado correcto. Y observamos efectivamente que tenemos los 4 productos y cada una de las sumas en cuestión. Verifiquemos que funciona de forma correcta. Permítame, eliminamos por ejemplo la D, control menos. Observamos que la matriz es totalmente dinámica y suma la A, la B y la C.
coloquemos por acá la D, por ejemplo, efectivamente suma los valores de forma correcta. Brutal. Esta es la primera resolución que quería mostrarles de nuestro ejercicio. Voy a colocar por acá la C, voy a colocar por acá la D, para que este valor quede totalmente calculado. Y vamos a resolver entonces de la segunda forma. Esta segunda forma tiene que ver con respecto a una super técnica teniendo en cuenta una propiedad fundamental dentro de la función sumar si conjunto, y hay una función que activa una parte oscura para el trabajo con varias matrices. Se los voy a demostrar. Voy a colocar la función sumar si conjunto que tenemos acá de forma completa, la voy a copiar, control C de copiar, escape para no dañar la fórmula, me voy a la parte inferior y la voy a pegar. Inclusive le voy a poner el igual. Y acá no irá a funcionar porque él no sabe qué es esta Y, así que esta parte la voy a seleccionar con este rango que tenemos acá. Si yo presiono Enter, observamos que obtenemos el resultado del primer mes, tal cual como lo hicimos al inicio del resultado número 1. Pero observen esta belleza. Yo les he comentado que este rango de suma tiene que tener la misma dimensión en cuanto a los rangos criterios que se involucren dentro de la misma función. Y eso lo vamos a respetar, pero con una vuelta de tuerca brutal. Y es que voy a hacer que haya una función que permita leer independientemente cada uno de los rangos, parte por parte, de forma vertical, para poder de que la sumar si conjunto genere una matriz por cada una de esas matrices leídas. Eso lo voy a lograr con la función desref. Y esta es una parte brutal. La función suma puede tener una función desref que te permita armar una matriz de matrices para poder que la función sumar si conjunto itere de forma inteligente. Y esto es brutal. Observen esto. Como referencia voy a seleccionar el rango del mes primero. Punto y coma. En desplazamiento en filas no trabajaré ningún tipo de desplazamiento, pero en desplazamiento de columnas especificaré lo siguiente. Colocaré una matriz que en este caso vendría siendo la función secuencia, y esa función secuencia va a ser horizontal de tal forma que va a arrancar teniendo en cuenta la cantidad de columnas que tenemos acá. Entonces voy a colocar la misma parte de función columnas, donde voy a seleccionar este rango que tenemos acá. Cierro paréntesis del columnas, cierro paréntesis del secuencia. Si seleccionamos la parte de secuencia y presionamos F9, obtenemos que va la matriz desde el número 1 hasta el número 5. Pero oh sorpresa, yo no quiero de que esta matriz arranque en 1, puesto que entonces cuando yo tenga como base la referencia de 3 de 15, el primer desplazamiento será una columna a la derecha. Y yo quiero que el primer desplazamiento sea la misma columna en cuestión. Por lo tanto, voy a restarle 1 a esta matriz en cuestión. Es decir, si esta matriz arranca en 1 y termina en 5, yo le puedo restar 1, entonces a la hora de yo manipular una matriz restando un valor escalar, ese valor escalar afectará a cada uno de los elementos de la matriz. Por lo tanto, me dará desde 0 hasta 4, que es lo que yo quiero. En otras palabras, esta matriz de 3 de 15 en primera instancia se va a desplazar 0 columnas, lo que quiere decir que la primera iteración va a tomar en cuenta el primer mes. En la segunda iteración va a verificar un desplazamiento en columnas, es decir que la columna original se va a desplazar solamente una columna hacia la derecha, lo que quiere decir que la segunda iteración tendrá el mes 2. Y así sucesivamente llegará hasta la última iteración que se va a desplazar 4 posiciones en el sentido de las columnas, lo que quiere decir que llegará hasta el mes número 5. Control Z. Voy a cerrar en este caso el desref y observemos lo brutal. Si yo presiono Enter, obtengo el resultado de las 5 iteraciones por cada una de las sumas con ayuda de la función desref. Aquí acabo de mostrarles que la función desref no solamente trabaja con la función subtotales, sino que también trabaja con la función sumar si conjunto en su rango suma para poder determinar una iteración matriz a matriz
dentro del argumento para poder resolver este tipo de situaciones. Brutal. Aquí hay un consejo que les quiero dar. Esta función es muy potente, la función desref, pero no deja de ser una función volátil, lo que quiere decir que hay que usarla con responsabilidad. Es una función que se recalcula cada que yo hago cualquier acción en Excel. Por eso, si me ponen a elegir entre las dos soluciones, prefiero como tal la primera solución, puesto que esta solución no tiene ninguna función volátil, mientras que esta sí. De todas formas, no le quita lo tumbado a esta función, porque es brutal la forma en la cual trabaja esta función desref dentro de una matriz con sumarse y conjunto. Si yo presiono F2, aquí para lograr el mismo resultado que tenemos en la parte superior, puedo utilizar simplemente la misma técnica de una pilar H, donde simplemente lo que le voy a decir es, oye, mira, los productos que tenemos acá, verticalmente hablando, que es este que tenemos acá, me lo vas a concatenar con una matriz 2 que va a tener la misma cantidad de filas. Cierro paréntesis de la pilar y presiono Enter y observo de que tenemos el mismo resultado como tal. Brutal. Espero hayan disfrutado esto tanto como yo y hayan podido sacar muchos conceptos importantes en cuanto a su manejo con matrices. Dios les bendiga, gracias por el apoyo y por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en hacerla en cada uno de los comentarios, puede ser de este video o de otro video, estaré muy pendiente para que podamos dirigir cada uno de los resultados o cada uno de los videos que se vayan generando para el canal de acuerdo con lo que ustedes necesiten. Dios les bendiga y gracias por todo el apoyo mostrado hasta ahora. Chao, chao.